Hoy estaremos hablando en el podcast acerca del linfedema y el lipedema. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se pudiera prevenir? Soy Humberto López Fernández y para mí es un placer que me acompañes el día de hoy. Te explico todo esto después de la intro. Bienvenidos a Mastología y Más, el podcast donde hablamos sobre salud mamaria y algunas otras cosas, presentado por Humberto López Fernández. Bien, como te decía, hoy vamos a hablar acerca del linfedema y del lipedema. Dos entidades que, aunque no son muy frecuentes cuando aparecen, pueden hacer cierta interferencia en nuestra calidad de vida. Te explico a continuación. Primero, vamos a tener que conceptualizar. Linfedema es el acúmulo de líquido linfático, sobre todo cuando ocurre en las extremidades. Este acúmulo de tejido linfático puede ser debido a múltiples causas: traumáticas, quirúrgicas, infecciosas, parasitarias, sobre todo, etc. Mientras que el lipedema es el acúmulo anormal de grasa y líquido que generalmente se puede ver en extremidades inferiores. Es mucho menos frecuente que se vea en las extremidades superiores. Las causas del lipedema, muchas son desconocidas, pero se sabe que puede haber cierto grado de influencia genética y después causas de tipo metabólicas. Vamos a hablar sobre todo el linfedema, pero quise mencionar el lipedema porque muchas veces se pueden ver ambas situaciones y confundir la una con la otra, mientras que los tratamientos son muy diferentes. Es por eso que es ideal siempre hacer un diagnóstico diferencial para poder adecuar el tratamiento correcto a cada una. Entonces, retomemos el camino del linfedema. El sistema linfático pertenece al aparato circulatorio de nuestro cuerpo. Se encarga de manejar mucha parte de la inmunidad, de las defensas. Está fundamentalmente constituido por el bazo, los ganglios linfáticos y la linfa. La linfa no es más ni menos que el líquido que va circulando a través de este sistema linfático y que se encarga de llevar anticuerpos, generar defensas, etc. Es por eso que cuando hablamos en mastología o senología de la importancia del linfedema, es porque nosotros hacemos algunos tipos de cirugía donde tenemos que resecar ganglios de la axila. Al quitar esos ganglios de la axila, podemos interrumpir parcial o totalmente el retorno de ese líquido linfático otra vez al cuerpo, al tronco. Y es por eso que cuando se hacían, sobre todo antiguamente, esas grandes disecciones axilares que quitábamos tanta cantidad de ganglios, podíamos tener esos brazos, como estamos viendo en la foto, tan hinchados. Porque era ese tejido linfático que no era capaz de retornar al cuerpo, porque había, en este caso, una interrupción en su drenaje por haber quitado esos ganglios. Con la aparición de las nuevas técnicas quirúrgicas, como es el ganglio centinela, donde resecamos 1, 2, máximo 3 ganglios de la axila, y si son negativos no hace falta seguir resecando mayor cantidad de ganglios, la probabilidad de sufrir linfedema bajó muchísimo. Ojo, hay un porcentaje mínimo, pero existe, de personas que apenas con una intervención de un centinela pudieran desarrollar cierto grado de linfedema. Lo que sí es muy difícil, no vamos a decir imposible, pero casi, que aparezca un linfedema severo después de un ganglio centinela. Muy bien, ya sabemos entonces a grandes rasgos qué es el sistema linfático y cómo sucede el linfedema en los brazos después de una cirugía de mama, que eso es lo que nos atañe. Podemos tener linfedemas por otras causas, como decíamos en la introducción, por causas parasitarias. Hay algunos parásitos que se pueden alojar dentro de los ganglios y obstruirlos de forma tal que el retorno linfático se vea comprometido, en este caso no porque no haya ganglios, sino porque el ganglio no está permeable para que pase el líquido. Causas de orden traumáticas, donde se puede interrumpir ese flujo, traumáticas que no sean la cirugía que ya estoy comentando, ¿no? Y otras tantas.
Entonces, lo que nos atañe ahora es, ya sabemos qué es el tejido linfático, repito, sabemos qué es el linfedema. Ahora vamos a ver cómo se diagnostica y posteriormente cómo se pudiera evitar y tratar. Muy bien, entonces, ¿cómo diagnosticamos el linfedema? Lo primero, con una adecuada historia clínica. Tenemos que saber a esa persona que tenemos delante qué antecedentes tiene, cirugías, traumatismos, dónde ha vivido, porque hay algunas enfermedades que son típicas de ciertas regiones, etc. Posteriormente pasamos a examinarla. Vamos a medir cuál es Estábamos hablando de los brazos porque me voy a referir más que todo en la parte mastológica. Entonces, medimos los brazos. Medir los brazos significa medir la circunferencia del brazo y lo comparamos con el brazo contralateral. De esa forma vamos a tener mediciones desde la muñeca hasta casi el hombro. Esto nos va a permitir ver qué grosor tiene en comparación con el otro y definir el porcentaje de linfedema que pueda tener. Posteriormente se pueden hacer algunos tipos de pruebas. Sí, se pueden hacer desde linfogammagrafías. Estos son exámenes especiales con medicina nuclear, donde vamos a tratar de dibujar el árbol linfático desde el brazo, pasando por axila, y ver entonces si tiene algún tipo de interrupción o no. Normalmente el diagnóstico básicamente es clínico. Cuando tenemos algún tipo de duda, si puede ser un linfedema, si puede ser un lipedema o puede pasar cualquier patología, incluso podemos llegar a hacer toma de biopsias para que los patólogos nos digan de ese brazo realmente si es tejido linfático, si es secreción linfática lo que está metido dentro del tejido o si es acúmulos de grasa sin contenido linfático. Esto sería para hacer diagnósticos diferenciales. Después podemos hacer ecografías Doppler para no solo ver cómo estaba la parte linfática, sino ver cómo está el retorno venoso, porque en algunas ocasiones podemos tener aumento del volumen de los brazos, no por obstrucción del sistema linfático, sino por obstrucción del sistema venoso, por donde viene la sangre ya no oxigenada de la periferia a la parte central de nuestro cuerpo. Ya tenemos entonces diagnosticado el linfedema. Espero entonces que te haya gustado este episodio por el día de hoy. Un episodio que no es muy largo, pero yo creo que es muy importante, de un tema que muy poco se ha tratado y al que no se le ha dado quizás la importancia que se debe. Te espero entonces en el próximo. Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy en Mastología y más. Recuerda que me puedes seguir en redes sociales como @mastologiahlf y en la página web mastologiahlf.com.